Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué gusto que me da estar con ustedes otra vez. ¿Se dio cuenta que ya estamos en el último mes de este año 2012? Y ya entramos también en la segunda quincena, digámoslo así, de el mes de diciembre. ¿Cómo se ha ido este año? Tan rápido, ¿verdad? ¿Cuántos acontecimientos en el mundo, tal vez en nuestro país donde vivimos, en la familia? Vaya a saber cuántas historias hay para contar. Y nosotros seguimos aquí firmes, estudiando la Biblia, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de la vida personal, familiar, de la vida de los pueblos y de los países en todo el mundo. Por eso este programa se emite en todo el mundo, en más de 100 idiomas y lenguajes diferentes. Hoy, en esta etapa del mes de diciembre, llegando a la mitad prácticamente del mes de diciembre, vamos a comenzar a estudiar una carta del Nuevo Testamento de la Biblia, una carta maravillosa. Me refiero a la que escribió San Pablo a la iglesia en Colosas. Se llama en el Nuevo Testamento la carta a los colosenses. Y hoy Samuel Montoya nos va a hacer la introducción al estudio de esta carta. ¿De acuerdo? Si no tiene las notas y bosquejos de la carta a los colosenses, entonces escríbanos para que podamos hacerles llegar estas notas y bosquejos del libro de Colosenses. Prácticamente estaremos todo el resto de este mes estudiando esta carta del Nuevo Testamento, Colosenses. Les recuerdo que estamos en Internet y usted puede escuchar todos nuestros recursos y bajarlos, hacerlos suyos, si ingresa en Internet en la siguiente dirección: escuchar.atravesdelabiblia.org. Sandra León vive en Cundinamarca, Colombia, y nos dice: buenas noches, porque ya escucha de noche, claro. Escribo desde Soacha, Cundinamarca, Colombia. Escucho su programa y me gusta mucho, pero sobre todo porque enseña y puedo aprender. Gracias. Por favor, que me envíen las notas y los bosquejos. Doy gracias a Dios por esta emisora que nos permite escuchar este programa, aquí en mi país, Colombia. Desde Bogotá, también Colombia, escribió Ana Beatriz Aranguren: he recibido el material de estudio bíblico y quiero darles gracias por el amor con que hacen esta tarea. No se imaginan cuánta bendición es para mí poder estudiar con este programa. Dios les bendiga, con amor en Cristo. Ana Beatriz Aranguren. Gracias por esta bella carta, por este lindo testimonio que nos llegó desde Bogotá, Colombia, de Ana Beatriz Aranguren.
y les invito para que tomen nota de nuestra dirección que damos al finalizar el programa de hoy, y usted podrá escribirnos para solicitar los recursos que tenemos disponibles para poder servirles y así profundizar más el texto de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. En este momento pedimos, Señor, que nos guíes al estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, al dar comienzo hoy al estudio de la epístola a los Colosenses, quisiéramos recordarle que, en primer lugar, esta es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Usted recordará que dijimos que el apóstol Pablo había escrito la carta a los Efesios en una prisión en Roma, y en ese mismo lugar él escribió la carta a los Filipenses, así como también la carta a los Colosenses. Y todavía nos falta considerar otra epístola bastante corta, y una que es muy personal, y es la carta a Filemón. Aparentemente estas 4 cartas fueron llevadas de Roma por medio de 4 mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor del año 62 después de Cristo. 4 hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados y llevaban en sí estos valiosos documentos. Tíquico estaba llevando la epístola a los Efesios, a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o un líder en la iglesia. Epafrodito llevaba consigo la epístola a los Filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia en ese lugar. Y Epafras llevaba la epístola a los Colosenses porque aparentemente él era un líder o pastor de esa iglesia. Y luego Onésimo llevaba la carta a Filemón, ya que éste era su dueño y él estaba regresando a él. Así es que tenemos que estas 4 epístolas están unidas y en ellas encontramos la anatomía de la Escritura. Tenemos, según nuestra opinión, en la carta a los Efesios, a la iglesia misma, lo que es el cuerpo de Cristo. En la carta a los Colosenses, que vamos a considerar de ahora en adelante, se le da énfasis a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y luego, en la epístola a Filemón, podemos observar a la iglesia andando aquí. Y allí tenemos entonces la experiencia cristiana. Entonces, en la epístola a Filemón podemos observar a la cristiandad en acción. Allí es donde podemos observar las cosas en el andar diario. Y uno puede observar allí que esto obraba en una sociedad pagana. Bueno, estos 4 documentos han sido llamados la anatomía de la cristiandad. Y estamos de acuerdo con eso. La llamaríamos la anatomía de la iglesia. Estos 4 libros pertenecen el uno con el otro. No creemos que haya 4 documentos más valiosos que estos. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que si usted tuviera en sus manos hoy estos 4 documentos, de la manera en que Pablo los escribió, tal cual salieron de su mano, usted probablemente podría obtener el precio que quisiera por ellos, y usted tendría la riqueza de un rey? Bueno, nosotros consideramos el valor de esto no basado en el dinero contante y sonante, sino que el valor espiritual de estos libros no se puede calcular en términos humanos. A manera de introducción queremos decir varias cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta, Colosas. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea, y donde también se puede ver a Hierápolis. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, puede ver las ruinas de la gran iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Uno no ve en realidad la iglesia, sino que puede observar las ruinas de la ciudad. No había edificios como tales en aquel tiempo, y sabemos que los creyentes se reunían en el hogar de Filemón. En esa zona existía una gran civilización y también una gran población. Era lo que se puede considerar una puerta, llamada la puerta de Frigia. Era la puerta al oriente, al este. Y allí se reunía el este y el oeste. Y aquí es donde el Imperio Romano trataba de dominar al este y ponerlos bajo su poder. Era una ciudad fortificada, lo mismo que la Odisea, lo mismo que Filadelfia, Sardis, Teatira y también como Pérgamo. Estas eran las grandes ciudades de defensa contra invasiones provenientes del oriente. Pero cuando uno llega a la época del período del apóstol Pablo, el peligro ya ha sido superado porque el Imperio Romano estaba en control de casi todo el mundo en esa época. Así es que estas personas se entregaron a un paganismo y a una gran inmoralidad en aquella época.
y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquel día. Según los informes en existencia, Pablo nunca visitó esta ciudad. Ahora, ¿por qué no visitó Pablo ese lugar? Bueno, Pablo entró a la zona por el norte de Colosas. Él aparentemente no pasó a través de las puertas de Frigia. Él pasó por Sardis en el camino romano que se encuentra en esa zona, y esa aparentemente fue la forma por medio de la cual él fue hasta Éfeso. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas, y sin embargo, él fue quien fundó la iglesia de ese lugar. Ahora, este hombre, Epafras, aparentemente era el líder de esa iglesia, y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Pero fue Pablo quien fundó la iglesia de la misma manera en que fundó la iglesia en Roma. Él tocó las multitudes de personas en el Imperio Romano que gravitaban hacia Roma, y estas personas formaron la iglesia. Ahora existe la posibilidad de que Pablo haya ido a la Odisea, pero dudamos eso seriamente. Él sí fue a Éfeso, donde enseñó en la escuela de Tirano por 2 años. En realidad, él estuvo en Éfeso por 3 años. Y uno no puede apreciar todo esto sino hasta cuando uno puede visitar ese lugar y ve la tremenda civilización que existía en esa zona. En realidad, la cultura del Imperio Romano estaba allí. Ya no estaba en Grecia. Grecia se había deteriorado y la filosofía y su cultura también se habían deteriorado. Pero era algo viril en lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía, como se le llama específicamente en la época presente. Así es que, en esta zona fue donde Pablo realizó su gran obra junto con sus ayudantes. Con él se encontraban allí, por supuesto, Juan Marcos y Bernabé por cierto tiempo. Luego tuvo con él a Silas y también a Timoteo, y aparentemente otros de los apóstoles se unieron a él. Juan llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso más adelante, y obviamente fue sepultado en esa zona. Bien, esta era una zona bastante grande, y también era una zona grande para el paganismo. Las religiones misteriosas se habían establecido allí. Ya existía por esa zona una actitud y tendencia religiosa filosófica conocida como gnosticismo, y había una secta de este grupo en Colosas. Esta fue la primera herejía de la iglesia. Había varias formas de gnosticismo. La representada en Colosas era de los esenos, y existen 3 puntos de identificación. Ellos tenían un espíritu exclusivo. Ellos eran los aristócratas en la sabiduría. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo. Ellos tenían el conocimiento en una botella y en sus manos tenían la tapa para la misma. Esa gente pensaba que tenía el monopolio de todo eso. Y como resultado encontramos que ellos se consideraban superiores en el conocimiento y que tenían que conocer más, por supuesto, que cualquiera de los apóstoles. Así es que Pablo presenta una advertencia en cuanto a esto en el primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, versículo 28, donde dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, la perfección no se encuentra en un culto o en esa clase de cosa. Se encuentra en realidad en el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos sabiduría, la tenemos en Él. El segundo punto en cuanto a los gnósticos de esa zona, los esenos, es que ellos tenían dogmas especulativos en cuanto a la creación. Decían que Dios no creó en realidad el universo directamente, sino que Él creó a una criatura, quien a su vez creó otra criatura, y que esa criatura creó otra criatura, y que Cristo era una de las criaturas en esa larga serie de la creación. Y eso era lo que se conoció en la filosofía panteísta griega como demiurge. Quizá usted haya oído mencionar esto con anterioridad. Y luego existe otra señal que identifica a este grupo. Sus prácticas éticas eran el ascetismo. Ellos estaban influenciados por el estoicismo griego y también por un libertinaje sexual proveniente de los epicúreos griegos. Ellos eran también panteístas. Amigo oyente, siempre existe el peligro de que el cristianismo se congele en cierta forma. Tiene un ritual. Eso ha ocurrido en muchas zonas, en muchas iglesias. No es otra cosa sino simplemente un rito o una forma. Y esto es todo lo que uno hace. Luego, por otro lado, tenemos el otro exceso. Siempre existe el peligro de que se va a evaporar en una filosofía. Y todo lo que uno tiene entonces es nada más que una filosofía. Cierto hombre preguntó en una ocasión a un pastor, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted?
Y el pastor le respondió, no tenemos ninguna teoría de inspiración. Mantenemos simplemente que la palabra de Dios dice que es la revelación de Dios, y eso es lo que creemos. Y eso no es ninguna teoría. Ahora hay ciertas teorías de inspiración, y este es otro peligro. Existe el peligro de congelarse en cierta forma o estilo, y también el de que se evapore. Por un lado, tenemos a las iglesias ritualistas. Y por otro lado, se encuentra el liberalismo, y eso ha llegado a ser nada más que una filosofía con esta gente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Bueno, Él no dijo, yo soy el hielo de la vida. Ahora, el agua helada es muy buena, y hay muchas personas que gustan de un rito hermoso. Y si usted tiene algo que vaya con ese rito, está bien. Pero ese algo tiene que ser Cristo. Pero el rito es nada más que hielo, y debemos recordar que Él es el agua de vida. Y cuando uno calienta el agua, lo que obtiene es vapor. Y Él tampoco dijo, yo soy el vapor de la vida. Él es el agua de vida, y es el agua a la temperatura de la vida. No se congela, ni hierve tampoco, sino que es Cristo en usted la esperanza de gloria. Y ese es el andar en la calle donde usted vive. Y esperamos que no esté congelado, ni que esté hirviendo. Esto es el traer a Cristo al mismo lugar donde vivimos. Allí es donde lo necesitamos hoy, y allí es donde lo queremos. Ahora siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo, o el tratar de quitar algo de Él. Y la herejía más antigua es siempre la herejía más moderna, digamos de paso. El cristianismo no es un problema matemático de sumar y restar. El cristianismo, amigo oyente, es Cristo. Y como Pablo dirá más adelante en esta epístola que estamos comenzando hoy, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él mora o habita todo el pléroma, es decir, toda la plenitud. Usted recibe todo lo que necesita en Jesucristo, debemos decir de paso. Creemos que hay algo aquí que es muy importante para nosotros y que lo debemos notar. Permítanos presentar una cita de alguien que ha dicho algo sobre esta epístola. Se trata del Dr. Sandy. Él dice que en la carta a los Efesios, la iglesia es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba a Cristo como la cabeza de la iglesia. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa hacia abajo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el pensamiento que domina en esta epístola es que Cristo domina todo. Él es todo lo que necesito. Él es todo. Ahora Carlos Wesley dice en uno de sus hermosos himnos, tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero. En ti hallo más que todo. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! Y esto es lo que esta epístola nos va a decir. Y esta es la epístola apropiada para seguir a nuestro estudio del Cantar de los Cantares de Salomón. Fue el gran predicador Spurgeon quien dijo, mira que tú eres nada y sé humilde. Pero mira al Señor Jesucristo, tu gran representante, y alégrate de ello. Te ahorrará cualquier dolor si aprendes a pensar de ti como siendo en Él, acepto en el amado, encontrar en Él nuestro todo en todo. Cuando uno llega a una edad avanzada, uno ya no espera vivir mucho tiempo. Pero uno puede descansar en el perdón amoroso en este tiempo. Uno no puede encontrar un lugar mejor para descansar que ese, amigo oyente, descansar en el Señor. Y cuando usted encuentra eso, usted no va a necesitar de ninguna clase de rito. Esas cosas ya no son necesarias. Tampoco habrá necesidad de discutir en cuanto a las teorías de inspiración. O bien usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, o usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Dejemos de lado este llamado análisis intelectual que tenemos en la actualidad. Eso no sirve para nada, amigo oyente. Y tiene mucho más valor el que seamos nosotros mismos una persona genuina, real, con lo malo que esto puede ser, que el tratar de ser la imitación de otra persona. Es necesario que seamos nosotros mismos en la actualidad y dejar de tratar de ser algo que en realidad no somos. Recuerde, amigo oyente, que Él está alimentando a sus ovejas y no a las jirafas. Esta es una epístola maravillosa en la cual estamos entrando hoy. Y creemos que lo mejor sería ahora mismo llegar por lo menos al umbral de esta epístola y dar comienzo a ese primer estudio que tenemos hoy. Quizá lo mejor sería que observáramos un poco el bosquejo de esta epístola.
Esta epístola se divide, como lo hacen todas las epístolas de Pablo, en una sección que es doctrinal y una sección que es práctica. En la sección de doctrina tenemos los primeros 2 capítulos. En esa primera sección leemos que Cristo es la plenitud, el pléroma de Dios. En Cristo nosotros somos hechos completos. Bien, ahora veremos las divisiones que entran aquí. Luego tenemos la sección práctica, donde vemos a Cristo, la plenitud de Dios, derramado, vertido en la vida a través de los creyentes. Y aquí es donde nosotros necesitamos traer ese frasco de alabastro lleno de ungüento. Bien, observemos lo que dice la introducción de esta epístola, lo que comprende los primeros 8 versículos. Y en los primeros 2 versículos del capítulo 1 leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De seguro que usted reconoce que esta introducción es algo familiar. Ya la hemos visto en 2 o 3 oportunidades en las epístolas de Pablo. Él no se aparta mucho de eso. Sin embargo, necesitamos prestar atención a lo que aquí se dice en cada oportunidad en que la leamos. No vamos a entrar en mucho detalle. Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, y siempre dice, por la voluntad de Dios. Pablo, amigo oyente, estaba en la voluntad de Dios cuando él era un apóstol. Y la pregunta importante que nosotros nos debemos hacer hoy es, ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios cuando estamos sirviendo a Cristo? ¿Está usted, amigo oyente, seguro que se encuentra en el lugar apropiado? ¿Está seguro que está haciendo la cosa apropiada? Creemos que cada creyente es llamado a actuar en el cuerpo de los creyentes, y es importante el actuar de la forma apropiada. Tenemos demasiadas personas haciendo cosas hoy que no deberían estar haciendo. Esas personas piensan, tengo que ocuparme en hacer algo similar a lo que el hermano fulano de tal está haciendo. Amigo oyente, con toda certeza que nuestros dones son distintos. Todos nosotros tenemos dones distintos. Y creemos que vamos a actuar, vamos a funcionar un poco diferente. Pero debemos estar actuando. Y es maravilloso poder ver que este hombre Pablo, es un apóstol por la voluntad de Dios. Fue Dios quien le hizo a él un apóstol. Ahora, ¿le puso Dios a usted, amigo oyente, en el lugar donde se encuentra? Quizá en los negocios. Amigo oyente, cuando usted está en la voluntad de Dios, sentirá una profunda satisfacción. Luego Pablo sigue diciendo aquí en su introducción, a los santos y fieles hermanos. Ahora, ¿quiénes son los fieles hermanos? Bueno, son los creyentes. Los santos y los fieles hermanos son lo mismo. Pablo no está hablando aquí de 2 grupos diferentes de personas. Nosotros no somos santos por lo que hacemos, sino debido a nuestra posición. Esa palabra quiere decir separados para Dios. A aquellos, pues, que han sido separados para Dios, y que son creyentes, y estos son los mismos, a esos es a quien se está refiriendo Pablo. Ellos están en Cristo, esa es su posición, pero están ubicados en Colosas. Y lo importante, amigo oyente, no es dónde usted está, sino en quién está usted. Eso es lo que verdaderamente importa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses en nuestro próximo programa, y como lo hacemos con frecuencia, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 1 para que se familiarice con lo que Pablo expone en esta porción y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones del Señor desciendan sobre usted, es nuestra ferviente oración. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo
a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.